Exacto, bien, esta semana, cuarta semana de esta neumatología para el camino, podríamos decir. En esta semana nos vamos a centrar en cosas interesantes, específicamente ya que hemos visto la obra del Espíritu Santo en el Antiguo Testamento, ¿cierto? Primero comenzamos con una introducción, luego en el Antiguo Testamento, luego en Cristo, ¿cierto? Y luego ahora ya nos toca analizar la obra del Espíritu Santo en el Nuevo Testamento, parte uno. Esta es la primera parte. Y para esta primera parte yo recomiendo a quien esté escuchando, si tiene una Biblia, pueda tomarla, ¿cierto? Porque vamos a ver la obra del Espíritu Santo en esta primera parte, específicamente en dos pasajes. Y comenzaremos con el pasaje de Juan, del Evangelio según Juan, capítulo 14 del verso 15 al 17. Juan 14 del 15 al 17. Y dice, si ustedes me aman, dice Jesús, ojo, aquí lo dice el resucitado, Jesús resucitado. Si ustedes me aman, obedecerán mis mandamientos. Y yo le pediré al Padre que les mande otro defensor, el Espíritu de la verdad, para que esté siempre con ustedes. Los que son del mundo no lo pueden recibir, porque no lo ven ni lo conocen, pero ustedes lo conocen, porque Él permanece en ustedes y estará en ustedes. Voy a volver a leerlo, pero con cierto énfasis, así de manera muy intencionada para que vayamos guiando la lectura y la lección, ¿ya? Entonces, dice, si ustedes me aman, obedecerán mis mandamientos. Y yo le pediré al Padre que les mande otro defensor. La palabra aquí en la versión Reina Valera es consolador, ¿ya? Y la palabra en griego es paráclito. ¿Ya? El Paráclito. Y el Paráclito es lo más parecido en su definición gramatical a un abogado, a quien intercede, a quien se antecede, a quien se interpone a favor de. Entonces, al Padre que les mande otro defensor, como había dicho el verso, el Espíritu de verdad, para que esté siempre con ustedes. Los que son del mundo no lo pueden recibir porque no lo ven ni lo conocen, pero ustedes lo conocen porque Él permanece en ustedes y estará en ustedes. Esto es Juan capítulo 14, versos del 15 al 17, según la versión Dios habla hoy. Entonces, el Espíritu Santo en el Nuevo Testamento aparece descrito por Jesús como enviado por Cristo, ¿ya? Y aquí hay una disputa antigua entre Occidente y Oriente cristiano, porque uno de los motivos de la separación es que en la definición dogmática del Espíritu Santo, de quién procede el Espíritu Santo, el Paráclitos, los ortodoxos orientales afirman que procede del Padre. En cambio, los latinos y toda la iglesia protestante, porque la iglesia protestante, aunque no lo creamos, es heredera de la tradición de Occidente. Y la tradición de Occidente ha definido, latina, por lo tanto, ha definido que el Paráclitos viene tanto del Padre como del Hijo. Y en esto, y eso es uno de los puntos de quiebre, uno de los puntos de quiebre de Occidente con Oriente, la filioque o filioque, según el término en latín, la filiación, ¿cierto? De quién viene. Pero el problema es que, ¿a quién le importa? Año 2025, ¿a quién le importa? Claro que importa. Pero ¿en qué términos importa? ¿Cómo importa? Eso lo veremos, ¿ya? Entonces, este Paráclito, traducido en tanto consolador, abogado, y la palabra que me gusta a mí, defensor, es decir, Jesús estando entre sus discípulos y discípulas, él es el defensor, ¿cierto? Porque él es el pastor. Pero el pastor ascendido, Cristo ya ascendido, nos envía, promete y envía a este Paráclito, a este defensor, ¿cierto? Y esta palabra, ¿por qué? ¿Por qué esta definición? Porque nos ayuda bien a entender la neumatología. Generalmente,
en el mundo pentecostal se ha centrado mucho, sobre todo por la erudición de las asambleas de Dios, eh, en el libro, en la neumatología del libro de Lucas, del Evangelio de Lucas. Pero resulta que la palabra paráclitos, refiriéndose al Espíritu Santo como este abogado defensor, se encuentra exclusivamente en el Evangelio de Juan. Y en esta parte se refiere, y en este Evangelio se refiere al Espíritu Santo como la presencia activa de Dios en la comunidad cristiana. Es Dios moviéndose en la comunidad cristiana. Y este paráclito adquiere en este evangelio una dimensión relacional, porque a diferencia del Antiguo Testamento, donde el Espíritu Santo llegaba y se posaba sobre Sansón, y Sansón rompía y peleaba y qué sé yo, y el Espíritu Santo se posaba sobre Moisés y Moisés profetizaba, y el Espíritu Santo se posaba sobre David y David también profetizaba y cantaba. La acción del Espíritu Santo en el Antiguo Testamento era llegar e irse, ir y venir. Pero aquí hay algo distinto. Aquí, en la escritura, en esta escritura en específico, el Espíritu Santo permanece con los discípulos y la promesa es y estará en ellos, como dice en Juan 14:17. Y esto indica una presencia constante y no intermitente, como en el Antiguo Testamento. Es decir, el Paráclitos, este Espíritu Santo, es enviado por el Padre en el nombre de Jesús. Y esto también demuestra la acción trinitaria. Vemos la acción de nuestro Dios comunidad, de nuestro Dios uno y trino, también en esta dimensión relacional del Espíritu Santo. Recordemos que en el Antiguo Testamento el Espíritu Santo era ordenador, el factor eh, podríamos decir, de orden, y no solamente de orden, de creatividad, de movimiento, de dinamismo, ¿cierto? Y este dinamismo se mantiene en el Nuevo Testamento y adquiere esta dimensión de Él se queda con la comunidad, se queda con los creyentes y habita en y con nosotros. Ojo, los creyentes. Sobre esto, tenemos asideros en varias erudición. Y este Espíritu Santo, en esta acción del Nuevo Testamento, continuará la revelación de Jesús, continuará en la guía eh, a los discípulos y más que nada en una comprensión profunda de la verdad cristológica y también del querigma apostólico, del mensaje apostólico. El Espíritu Santo, desde esta perspectiva del Nuevo Testamento, nos guiará a toda verdad. ¿Y cuál es la verdad? La verdad la que está pensando los escritores del Nuevo Testamento están pensando en la verdad del querigma apostólico. Por ende, eh, tener el Espíritu Santo no es saber física cuántica. El Espíritu Santo no te habilita para saber física cuántica, aunque podría habilitarte en la creatividad con respecto para imaginar cosas, porque eso sí es acción del Espíritu Santo. Pero el Espíritu Santo no nos prepara para ser neurocirujanos, pero sí para una mayor comprensión y mayor profundidad de la verdad cristológica. Sobre esto, Tomás de Aquino pensó esta acción y la pensó de una manera interesante, porque él viene a reafirmar nuestra tesis. Él pensaba que el Espíritu, este envío del Espíritu Santo, expresa la unidad de esencia entre el Padre, el Hijo y el Espíritu, siendo el Espíritu el vínculo de amor entre el Padre, el Hijo y todo lo demás, siendo también una persona de la Trinidad. Es complejo hablar, ya meternos en los términos metafísicos y en la formulación de Aquino que corresponde a otra clase y muy específica en esta teología ya, pero nos da y nos ayuda a tener bastante claridad de lo que estábamos viendo.
Veamos. Entonces, el Espíritu Santo es la promesa. Entonces, en el capítulo de Juan, si queremos estudiar al Espíritu Santo, la promesa de la llegada del Espíritu Santo y esta habitación en la comunidad cristiana, esta se encuentra de manera más clara en este capítulo de Juan 14, del verso 15 al 17. Ahora, veamos cómo se cumple, porque tenemos la promesa, y la promesa es que, vuelvo a leerlo, y ustedes obedecerme, y yo le pediré al Padre que les mande otro defensor, el Espíritu de verdad, para que esté siempre con ustedes. Los que son del mundo no lo pueden recibir porque no lo ven ni lo conocen, pero ustedes lo conocen porque Él permanece con ustedes y estará en ustedes. Entonces, esto tiene que ver con la promesa. Ahora, ¿cómo se cumple? Porque se cumple esta promesa. Y esta promesa se cumple en el capítulo 2 de Hechos de los Apóstoles. Si me permite, lo voy a leer, estimados. Dice, y aquí lo estoy leyendo en la Reina Valera actualizada. Al llegar el día de Pentecostés estaban todos reunidos en un mismo lugar. Y de repente vino un estruendo del cielo como si soplara un viento violento y llenó toda la casa donde estaban sentados. Entonces aparecieron repartidas entre ellos lenguas como de fuego, y se sentaron sobre cada uno de ellos. Todos fueron llenos del Espíritu Santo, y comenzaron a hablar en distintas lenguas, como el Espíritu les daba que hablasen. En Jerusalén habitaban, nótese acá, en Jerusalén habitaban judíos, hombres piadosos de todas las naciones debajo del cielo. Cuando se produjo este estruendo, se juntó la multitud y estaban confundidos porque cada uno les oía hablar en su propio idioma. Estaban atónitos y asombrados y decían, mirad, ¿no son galileos todos estos que hablan? Y ojo que detrás de esta afirmación, de este interrogante, hay desprecio. ¿Son galileos? Oye, mira, oye, ¿Galileos hablando en otro idioma? Porque los galileos se sabía que incluso el mismo idioma que se hablaba como lengua franca, lo más seguro que haya sido el arameo en esa época, lo hablaban mal, lo hablaban con un acento. Y el hebreo que hablaban también cuando iban a las peregrinaciones, también tenía acento. Había un dejo de discriminación, porque de Galilea no había salido nada bueno hasta el momento. Entonces, ¿cómo pues oímos cada uno en nuestro idioma en que nacimos? Partos, medos, elamitas, habitantes de Mesopotamia, de Judea, de Capadocia, del Ponto y de Asia, de Frigia, de Panfilia, de Egipto, de las regiones de Libia, más allá de Cirene, o sea, todo el mundo conocido. Y llega el Espíritu Santo. Entonces tenemos la promesa y prontamente, ojo, aquí seguramente pasó. Recordemos que los evangelios y los libros del Nuevo Testamento muchas veces son sintéticos porque están centrados en una lectura teológica. Ellos nos quieren compartir un mensaje pastoral o teológico. Entonces su interés no es histórico, al menos no al estilo de la historiografía moderna o posmoderna, como se quiera decir. Entonces, en su interés teológico, aquí en Hechos 2 se nos muestra el cumplimiento de esta promesa. Y este es un evento fundacional, porque, a ver, la iglesia no nace en Pentecostés, a pesar de todo lo que se puede afirmar. La iglesia, los del camino, nacen con la predicación del querigma y con la experiencia pascual, es decir, la muerte y resurrección de Cristo. Pero Pentecostés es un evento fundacional porque el derramamiento del Espíritu viene a capacitar a la iglesia eh, para una acción centrífuga. El judaísmo pensaba en esa época, pensaba que la acción del Mashiach, del Mesías, era una acción centrípeta, es decir, y todavía todas las naciones tienen que venir a entregar tributos al Dios de Israel, porque el Dios de Israel es el Dios verdadero, único y verdadero, ¿cierto? Esa está en todo el pensamiento judaico. Pero en el pensamiento cristiano,
Y bajo este evento fundacional es una fuerza centrífuga. Expele a la gente. El derramamiento del Espíritu Santo es Dios imbuido en la comunidad, capacitando a los discípulos y discípulas a hablar en diversas lenguas. Y aquí no entraré en la discusión de si glosolalia o si lenguas distintas. El hecho es que sea como sea es un milagro, sea como sea es una habilitación especial y milagrosa del cielo. Entonces, haya sido glosolalia e interpretación de lengua, o haya sido que ellos, personas galileas, personas simples del vulgo, estén hablando en lenguas que no conocen, es un milagro. Y es un evento teológico y profético, porque si bien en Babilonia la humanidad se separa en diferentes lenguas, ideologías, maneras de pensar, porque eso es una lengua, una cultura distinta. En Pentecostés las culturas se reúnen y se subsana esta obra del Espíritu Santo que confundió en Babel, en el relato de la Torre de Babel, donde se confunden las naciones y se dispersan. Aquí son habilitados para unir a la gente. ¿Se dispersan? Claro que sí, pero se dispersan para unir a la humanidad en este nuevo proyecto del reino de los cielos. El reino de Dios es el proyecto de Cristo. No debemos olvidar eso. Esa es parte central de la predicación cristológica. Ahora, ¿qué implicaciones misioneras tiene esto? Y escatológicas, por supuesto, porque, a ver, el fenómeno de las lenguas señala el inicio de la misión universal y comienza a derribar barreras culturales. En este contexto, nuestro hermano Claudio, que tiene un ministerio de llevar el evangelio en lenguaje de señas, está cumpliendo y está siendo movido por el don del Espíritu Santo en su corazón. ¿Por qué? Porque es llevar el mensaje para que sea entendido y para que genere unión y para que genere entendimiento, derribando las barreras que existen en las culturas y hoy ojalá derribando las barreras que existen en el tema de la neurodivergencia, en el tema, en distintas áreas de la humanidad. La humanidad, año 2025, está profundamente dividida y fragmentada en pequeñas verdades, en pequeñas porciones de verdades totalmente propias y totalmente irrelevantes. ¿Por qué? Porque representan al uno en medio de un millar de gente unida por muchas necesidades de manera paradójica. La segunda implicación, como venía diciendo, es que Pentecostés realiza las promesas de Joel 2. La promesa de Joel 2 tiene que ver con y mi Espíritu Santo, ¿cierto? Donde viene la promesa del Espíritu Santo, habitará y los jóvenes profetizarán y los ancianos verán visiones. Los jóvenes profetizarán, hablarán palabra de Dios. Y los ancianos verán visiones. Un anciano no ve visiones. Un anciano ya lo vio todo en esa época. Sin embargo, Joel promete que bajo ese influjo del Espíritu Santo, los ancianos verán nuevas cosas, imbuidos por el Espíritu Santo. Y esta promesa anticipa la universalidad del reino de Dios, la catolicidad. Y no le tengamos miedo a esa palabra, porque lo católico es parte del etos, es parte del ser iglesia, porque la iglesia está mandatada a ir y hacer discípulos a las naciones. Es decir, tiene vocación universal, tiene vocación de ir a todas partes, obviamente en el universo conocido por nosotros a nivel antropológico, que es la Tierra. Dejémosle a otro la discusión si en Marte o si en la Luna, pero por ahora nosotros estamos en la Tierra, aquí está, año 2025. Volvamos a leer el texto. Volvamos a leer el texto. ¿Qué dice el texto de Hechos 2? Al llegar el día de Pentecostés estaban todos reunidos en un mismo lugar y de repente vino un estruendo del cielo como si soplara un viento violento y llenó la casa donde estaban sentados. Entonces aparecieron repartidos
repartidas entre ellos lenguas como de fuego, y se asentaron sobre cada uno de ellos. Todos fueron llenos del Espíritu Santo. Ojo, y aquí viene lo... Y fueron, ¿cierto? Llenos del Espíritu Santo, y comenzaron a hablar en distintas lenguas como el Espíritu les daba que hablasen. Fueron llenos. Y aquí hay un uso del verbo pasivo divino, es decir, e- eclestesan, fueron llenos. Y esto indica una acción soberana de Dios. Dios los llenó. Según la gramática del texto del segundo capítulo, Dios mismo fue la acción divina la que los llenó del Espíritu Santo. Ahora, ¿cómo lo ha interpretado este hecho de Pentecostés, que también es un hecho fundacional de la iglesia, en su catolicidad? Es que, bueno, la visión pentecostal habla y afirma que el bautismo, que este Pentecostés es un bautismo en el Espíritu como experiencia empoderadora para la misión. Y no se equivocan, porque capacita y saca y amplía la mente de la iglesia, que recordemos que era una iglesia muy judeo-cristiana, ¿cierto? Muy judía, muy centrada en un proyecto centrípeto, es decir, de atraer a las personas en vez de salir, cambia el paradigma. Y en este cambio de paradigma la iglesia es empoderada para la misión, ¿ya? Para la misión de... En cambio, la visión reformada, ojo que aquí hay, vean, afirma que Pentecostés es más que eso, es una inclusión de todos los creyentes en la plenitud del nuevo pacto, porque la iglesia reforma, la teología reformada es pactual. Por ende, ojo, afirmarse reformado y ser dispensacionalista es un oxímoron, eso no puede ser. La visión reformada es pactual, pero eso no viene al caso. Ahora, el espíritu y la misión universal de la iglesia. Entonces la iglesia, con esta vocación, la iglesia es llenada de poder del Espíritu de Dios para poder llevar este mensaje a todo el mundo. Y esa es la vocación de la iglesia. La iglesia universal es la universalidad, la catolicidad de la iglesia es eso. Y por eso es tan importante, porque es vocación de la iglesia el ser católica. Católica, apostólica y en nuestro caso, reformada. Entonces, entre Juan 14 y Hechos 2 hay una continuidad. ¿Cuál es la continuidad de este hecho? Es que está la dinámica de promesa y cumplimiento. Es decir, esta promesa se cumple rápido entre la iglesia. ¿Y cómo se cumple? Es que el Espíritu Santo, en esta nueva era, inaugurada en el reino de los cielos, en el proyecto de Jesús, no es la fuerza dinamizadora de la misión cristiana. Esta tercera persona de la Trinidad entra en la historia de la iglesia para darle dinamis, poder, para moverla, para expulsarla por distintos lugares y darle esa fuerza que no es poca. O sea, hoy en día nosotros, año 2025, hablamos de distancias como si nos riéramos. O sea, lo único que nos separa, un ejemplo, a mí de Azerbaiyán, son como veintitantas horas de vuelo. Es plata. Pero antiguamente eso era impensado. Y el Señor tenía que capacitar a su iglesia, como hoy también tiene que capacitar a su iglesia. La vocación de universalidad de la iglesia no se limita solamente a los límites geográficos, también a las barreras culturales, a las barreras políticas, a las barreras de todo tipo que separan la humanidad. El mensaje del reino de los cielos en Cristo es un mensaje que nos une, que nos llama a la solidaridad, que nos llama a la salvación primero que nada. Y esta salvación es un racimo de bendiciones para cualquier nación. Entonces aquí el Espíritu Santo en la iglesia, en el Nuevo Testamento, se demuestra de esta manera. Nos capacita milagrosamente, espiritualmente, para ir y predicar, para ir y llevar este mensaje. En Hechos 1.8 dice,
se afirma que el Espíritu capacita para ser testigo desde Jerusalén hasta los confines de la tierra. ¿Se dan cuenta? ¿Te das cuenta? Es decir, una fuerza centrífuga que nos lleva hacia afuera, hacia los confines de la tierra. Y hoy puedo decir que vivo en Chile, en el sur de Chile, casi el fin del mundo, y se ha cumplido esa profecía y se sigue cumpliendo esta acción del Espíritu de Dios. Ahora, ¿qué implicación tiene esto para la iglesia? Claro que tiene implicaciones. Tiene implicaciones, es que la misión de la iglesia nace en este dinamismo trinitario. El Padre crea, y envía a su Hijo, y el Hijo y el Padre, según la filioque, envían al Espíritu Santo. El Padre envía al Hijo, el Hijo revela al Padre y el Espíritu capacita para la misión. Y esto en serio rompe cocoros evangélicos muchas veces, esto rompe corazones, porque estamos tan acostumbrados a la predicación milagrera, a la predicación de show, porque hoy en día las iglesias se han vaciado de lo litúrgico, se han vaciado del silencio, se han vaciado de elementos que le son propios al cristianismo para llenarse del espectáculo. De hecho, hay un libro, hay un autor francés que habla, tiene un libro que se llama La Sociedad del Espectáculo y estamos en esa época. ¿Qué es la sociedad del espectáculo? Es esa sociedad donde todos quieren, todo es un show, todo debe ser impostado para que sea atractivo. El problema con eso es que la iglesia entró en esa dinámica. Y hoy en día muchas veces se evalúan a las iglesias por el número de miembros y por el mejor show, hashtag Hillsongs, hashtag worship y todo ese movimiento, más por eso que por el cumplimiento de la misión o por cómo se aman, que también es otro signo, o porque seamos pacificadores, bienaventurados los pacificadores porque ellos serán llamados hijos de Dios. Y aquí nos damos cuenta cómo nos vamos desviando cuando nos salimos de una sana lectura bíblica y teológica. Entonces, en esta primera parte de la acción del Espíritu Santo en el Nuevo Testamento, ojo que esta es la primera parte, ya la segunda veremos otros elementos más, veremos elementos más profundos, veremos quizás nombres y veremos acciones distintas. Hoy, en estos dos pasajes, encontramos que hay una promesa que viene de Cristo y que estaba profetizada por Joel. Y esta promesa se cumple en Hechos 2. Y la idea de esta clase es revelar que la obra del Espíritu de Dios es una obra integral. No solamente de glosolalias vive el hombre, que sí edifica para quien quiera orar en lenguas. S- eh, no solamente para edificación, y el problema es que no es solamente para edificación personal. La dimensión colectiva de la acción del Espíritu Santo se ha olvidado. Porque la iglesia, específicamente las iglesias evangélicas y protestantes, han entrado y han inaugurado una vida tan individualista que incluso ha olvidado la dimensión comunitaria de la misma Santa Cena, de la mesa del Señor. ¿Por qué los protestantes le llamamos a la mesa del Señor la comunión, a la Eucaristía le llamamos comunión? Por eso mismo, para estar en comunión todos en torno a Cristo. Entonces, desde esta visión vemos que el espíritu no es un concepto abstracto, ya nos vamos alejando bastante de este concepto abstracto de una fuerza, como afirman las sectas de los testigos de Jehová. Estamos hablando de una persona divina entonces que habita, que guía y empodera a la iglesia para cumplir su misión en el mundo. Y esta obra se entiende en el marco de la comunión trinitaria, donde el Padre, el Hijo y el Espíritu actúan conjuntamente en la historia de la salvación, en esta teodicea. La iglesia de todos los tiempos está entonces llamada a vivir bajo esta guía del Espíritu, proclamando el Evangelio y anticipando el reino de Dios en cada generación, porque la misión no se acaba en una generación. Todas las generaciones de la humanidad que vengan son un campo de misión. Ahora, con esto no estoy negando para nada la acción poderosa y milagrosa del Espíritu de Dios. No lo niego.
pero según nos lo revelan las Sagradas Escrituras, no es lo central, no es lo principal. Cristo, su persona, su mensaje es lo principal. Pero el tema es que, ¿qué nos dice esto a nuestras vidas? Eso ya será el trabajo de cada quien. Y la idea es que es entender que esta acción empoderadora no se limita solamente, y con esto cierro, no se limita solamente entonces a una mera proclamación verbal. Es necesario abordarlo todo, porque la acción del Espíritu Santo no se, sería limitarla solamente a salir y predicar en la calle, que es bueno, y es bueno hacerlo, de manera respetuosa sobre todo. Eh, También necesitamos todo lo demás, no solamente la predicación, el ejemplo. Los frutos del Espíritu Santo también son para eso. Y eso lo veremos en las próximas clases. Los frutos del Espíritu Santo nos capacitan para vivir esta vida, y esta vida buena que Dios nos promete es atractiva muchas veces más que lo que digamos. Muchas veces más que lo que digamos es lo que hacemos, que es lo que ve la gente. Lo que hacemos es la primera Biblia y el primer Evangelio que la gente verá. Y esa es la invitación a la misión. No solamente predicarla, sino que vivirla y vivir en ese dinamismo junto al Espíritu de Dios.